Él es grande y poderoso, su mano todo lo sostiene. Cielo, mar, tierra suyos son. Vengan, cantemos al Señor. Vengan, cantemos con alegría. Vengan, cantemos al Señor. Vengan, cantemos con alegría. Con gratitud nos acercamos, Con nuestras voces lo alabamos. y de rodillas lo adoramos. Somos su pueblo, nos formó. Vengan, cantemos al Señor. Vengan, cantemos con alegría. Vengan, cantemos al Señor. Vengan, cantemos con alegría. Vengan, cantemos al Señor. Vengan, cantemos con alegría. Vengan, cantemos al Señor. Buenos días, le damos la bienvenida a este espacio de bendición desde la Iglesia Presbiteriana en Levittown, Puerto Rico. Que Dios les bendiga en este día. Queremos compartir una breve reflexión para alimentar nuestra vida allí en nuestros hogares desde donde la recibimos. Es una reflexión basada en una de las lecturas del leccionario cristiano para este día, que nos proviene de la pluma del apóstol Pablo, que le escribe a la comunidad de fe que se reúne en Roma y nos transmite palabras que son de esperanza para nosotros hoy. Romanos 8, 15 a 19, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba, Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos juntos con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son sus verdaderos hijos e hijas. La reverenda episcopal Emma Rosero Nordan, que actualmente sirve en la Catedral San Pablo en Boston, Massachusetts, nos recuerda que hoy se cumplen 130 días desde aquel 11 de marzo, fecha en la que la Organización Mundial de la Salud declaró el nuevo brote de coronavirus como una pandemia. Desde esa fecha, esa enfermedad epidémica ya se ha presentado en varios países, afectando y aumentando el efecto en una gran población, causando muertes, dolor de forma simultánea en todo el planeta. De hecho, hoy el total de infectados ha sobrepasado los 10 millones y han muerto más de 500.000 personas. Sin lugar a dudas, nuestra realidad tal como la conocíamos y como la vivíamos a diario antes de la pandemia ha dado un vuelco sin precedentes. Ha tenido consecuencias para nuestras vidas, para nuestros hogares, para nuestros trabajos, para las instituciones y para las poblaciones a nivel mundial. La emergencia del COVID-19 nos ha traído casos de profundo dolor, de duelo y de sufrimiento, y a la vez sigue afligiendo
por el temor de perder la vida, por la ansiedad que produce la incertidumbre, por el desconsuelo ante algo desconocido. Si miramos bien profundamente en nuestro interior, podremos confesar que temblamos ante la posibilidad de que en cualquier momento el coronavirus invisible y letal nos separe de nuestros seres queridos de manera cruel y despiadada, que nos prive del poder estar presente en los momentos de la agonía y de acompañar el paso al abrazo eterno del amor divino de aquellas personas a las que amamos. Así que mientras vivimos el encierro de esta cuarentena, nos podemos preguntar una y otra vez, ¿cómo vamos a sobrevivir esta pandemia? Esta pandemia que ha revelado una historia humana plagada de desigualdades, de injusticias, de divisiones insondables entre quienes lo tienen todo y quienes poseen menos o nada y viven al margen, totalmente carentes de futuro alguno, totalmente expuestos a la virulencia del virus. Y en esas circunstancias es que hoy escuchamos las palabras de Pablo a la iglesia de Roma referente a los sufrimientos del tiempo presente y las glorias por venir. Esas glorias por venir que nos llenan de fortaleza y esperanza para seguir afrontando el presente. Pablo escribe en un momento difícil de la historia de los creyentes en Roma, cuando había persecuciones, muertes, cuando morían en los circos romanos mientras los otros celebraban como los leones comían esas víctimas humanas. Y en medio de ese sufrimiento y de ese dolor, Pablo trae al seno de la congregación, al seno de la comunidad cristiana, una descripción de la desproporción que hay entre lo que vivimos en el presente y lo que está por venir. Si nosotros lo miramos con los ojos meramente de nuestra humanidad, el diagnóstico sería pesimista y terrible. Pero si lo miramos en una perspectiva de fe, no sacando los pies de la tierra, no ocultando las cosas que nos pasan, pero si miramos la historia con fe y con esperanza, buscando y encontrando, como Pablo, que aún en medio de las situaciones difíciles, violentas, aún en medio de esas situaciones podemos encontrar pequeñas luces, indicios que señalan que Dios no está ajeno a la realidad en la que estamos viviendo, a lo que nos pasa, y que Dios está atento a la historia que estamos viviendo. Nosotros podemos mirar la historia y la realidad confesando y creyendo que en medio de lo que estamos viviendo, en medio del presente, Dios está construyendo el porvenir. Es una mirada de fe. Pablo sabe de los dolores terribles de la gente de su tiempo, de las dificultades serias, del dolor profundo, al punto de comparar la experiencia del mundo, de la cotidianeidad, unos versículos más adelante de lo que hoy leímos, a comparar la realidad con la imagen de una mujer atravesando el doloroso momento de prepararse para el parto. Dice el texto más adelante que la creación toda gime como una mujer con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es un mensaje maravilloso y esperanzador. Aún en medio de los dolores hay toda una creación involucrada con Dios en la búsqueda de eso nuevo que va a venir. Hay mañana, hay vida, aunque hoy reina el dolor y la muerte. Y en ese contexto de dolores, de luchas, de grandes sufrimientos, Pablo recurre a un pilar que despierta fe y esperanza. De alguna manera Pablo dice, hoy estamos sufriendo, estamos llenos, rodeados de dolor. Incluso da a entender que tenemos miedo. Pero recordemos, dice Pablo, que por la acción de Dios en nuestras vidas, a través de Jesucristo y del Espíritu Santo en nosotros no estamos solos en esta lucha.
Dice Pablo y le recuerda a la comunidad sufrida de Roma, nosotras y nosotros somos hijos e hijas de Dios. Él está de nuestro lado. Él nos asegura y nos garantiza la victoria. Y como anticipo, de hecho, nos da su espíritu, que dice el texto, no es un espíritu de temor o de cobardía, sino es el espíritu de aquellos que afrontan la vida y las dificultades, haciéndose fuertes o encontrando su fortaleza en el hecho de poner la confianza en la acción de Dios en medio de la vida y de la historia. La Nueva Traducción Viviente lo dice de una manera impactante que me gusta mucho. Dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Más bien recibimos un espíritu que nos permite acercarnos a Dios de igual manera a como lo hacía Jesús cuando oraba a su Padre. Dice Pablo que en lugar de ese espíritu que esclaviza y que causa temor, nosotros hemos recibido el espíritu que nos hace sabernos hijos tan cercanos de Dios que podemos llamarlo a Él como lo llamaba Jesús. Abba, papá, esa palabra cariñosa, papito, un padre cercano. El Espíritu nos confirma que somos hijos e hijas de Dios, dice Pablo y le recuerda a la comunidad, que somos herederas y herederos de su reino porque somos su familia. De hecho, dice Pablo en el verso 17, que nosotros no somos herederos de poca cosa, somos herederos junto con Cristo, dice el texto, de la gloria de Dios. Imagínense lo que significa en medio de los sufrimientos recordarnos que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos y que Él nos asegura a nosotros herencia. La herencia de la gloria de Él junto con Cristo, disfrutada por nosotros. Pero dice Pablo muy certeramente, sin permitir que los creyentes saquen sus ojos de la realidad y se vayan ahí en un sueño, en las nubes, los trae a la realidad y le dice esta fe tiene consecuencias concretas en los tiempos de sufrimiento, porque dice en el verso 17 que si nosotros vamos a participar de la gloria de Cristo, también tenemos que estar dispuestos a pasar, a participar, dice el texto, de su sufrimiento. Y ahí la cosa se pone difícil. Y yo me pregunto, ¿por qué habríamos de aceptar el sufrimiento de buena gana? ¿Tiene alguna razón de ser? Si lo menos que el ser humano quiere es sufrir. Yo no sé si hay que aceptarlo de buena gana, es más, creo que no. Pero Pablo dice que al pasar la experiencia del sufrimiento, él no la cualifica, simplemente la describe como situaciones que pasan en la vida. Las personas experimentan el sufrimiento. De hecho, Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, o sea, no se nos saca la aflicción de encima. Más, dice Jesús, confiad, ¿verdad? Estad fuertes, porque yo he vencido al mundo y por tanto esa victoria es también para nosotros. Pablo dice que al pasar esa experiencia que no es optativa y que tantas veces nos pasa en la vida, podemos pasarla de una manera significante. Debemos enfrentar el tiempo de la prueba amarga, del dolor, del sufrimiento, que muchas veces nos da miedo, según incluso sugiere el texto. Pasar ese tiempo oscuro que hace gemir hasta toda la creación como una mujer en dolores de parto, pero agarrados a las convicciones que movilizan nuestra fe, a aquello que nos da esperanza y certeza en medio de los tiempos en que nada parece firme. Y entonces lo primero que hace Pablo es referirnos a esa seguridad en lo que Dios hará en el porvenir. Dios restaurará la tierra, Dios resucitará a los muertos,
Dios y sus planes triunfarán en la historia y en la vida, y la realidad que esperamos a su debido tiempo se confirmará. Por todo eso, de alguna manera podemos decir con Pablo que pasamos la prueba, el sufrimiento y el dolor, confiando, cantando, orando y sabiendo que todo, y enfatizo, todo lo que sufrimos ahora es nada comparado con la gloria que Dios nos revelará más adelante. Todo lo que sufrimos ahora no es nada. Es una gran afirmación. No es nada en relación a eso que sucederá cuando Dios lo quiera. Ese anhelo, esa espera y esperanza de toda la creación, que espera con anhelo el día futuro, dice el texto, en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijas y sus hijos y les dará su premio. Que Dios nos ayude a enfrentar las situaciones cotidianas de la vida como Pablo invitaba a su comunidad. Pasar, dicen en Puerto Rico, la zarza y el guayacán, la prueba, los tiempos presentes, con la convicción profunda que al pasar las páginas de la historia y de la vida, descubriremos que Dios está haciendo algo en medio de todo lo que nos pasa. Que este sea el consuelo de los que sufren y la esperanza de las personas que luchan con fe, con solidaridad en medio de este tiempo de pandemia. Que Dios les bendiga, que Dios les proteja y que Dios les dé la paz, ahora y siempre. Amén. Quiero ser centinela de esperanza, quiero ser guardián del amor, descubrir con la aurora la vida que Dios nos ofrece en cada hora. Quiero ser centinela de esperanza y poner mi esfuerzo en la unidad con los hombres y mujeres que construyen sin cesar fuertes lazos de fraternidad y trabajar como pueblos solidarios, gestando nuevos tiempos que vendrán, de la mano caminar, avanzando en nuestro andar por la vida, en el shanti, en el shalom, en el salam. Quiero ser centinela de esperanza, quiero ser consuelo en el dolor, secar el llanto amargo y en los ojos ver nacer la alegría y la esperanza de vivir. Me urge ser centinela de esperanza y llevar justicia e igualdad, curando corazones, devolviendo dignidad, alzando el rostro humilde en la verdad y trabajar como pueblos solidarios, gestando nuevos tiempos que vendrán, de la mano caminar, avanzar
avanzando en nuestro andar por la vida, en el Shanti, en el Shalom, en el Salam.